Y ahí es un argumento de régimen, es un complemento de régimen. Pero si vos decís soñé una pesadilla o soñé un sueño espantoso, soñar, viste que cambia, es como si dijeras tuve un sueño espantoso o tuve una pesadilla. Porque soñar algo, ¿verdad? No parece ser lo más normal, es soñar con algo o soñar con alguien, como puso Jimena ahí. ¿Vieron que lo puso Jimena en el chat? ¿Todos ven el chat como yo? Bien. Entonces, justo Jimena lo había puesto, por eso me sirvió pila verlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a meternos directo en el objeto directo, leyendo en el objeto directo, y vamos a ver en el año 1973 por la Real Academia Española, ¿verdad? Y la nueva gramática que cambia absolutamente todo lo que proponía el esbozo, o mucho de lo que proponía el esbozo, para decirlo de otra manera, ¿verdad? No es solo de la Real Academia Española, sino que es de la Real Academia Española junto con las academias, ¿verdad?, americanas, estadounidenses, filipinas, es decir, todos aquellos lugares donde no solo se habla español, sino en Filipinas cada vez se habla tanto, ¿verdad? Entonces, en todos los lugares donde hubo colonia española y quedó la lengua española y hay académicos de la lengua que aportaron a la creación de la nueva gramática. Recuerden que la nueva gramática es una gramática panhispánica, es mucho más abarcativa que las gramáticas anteriores, que tenían una visión puramente, ¿verdad?, peninsular, ¿no? Es decir, no contemplaban las formas de español de otras partes del mundo, como es toda América, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? O partes de África donde también se habla español, o bueno, ¿cómo se describía en esta gramática del año 73, 1973, ¿verdad? Año que pueden recordar perfectamente porque es el mismo año en que acá se empezó la dictadura, es un año clave, lo tienen que recordar. Es importante igual, pero como tiene justo esa fecha tan clara, lo pueden recordar, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se escribe el objeto directo? El objeto directo se escribe como el vocablo que precisa la significación del verbo transitivo. Hay una cosa, solo les voy a explicar esto, después vemos los problemas que esto supone, ¿verdad? Hay un autor, ¿no?, el objeto directo precisa la significación del verbo. Entonces piensen en el verbo comer, ¿verdad? No es lo mismo decir Juan comió o Juan ya comió, que ahí no sabemos, ¿verdad? Es un significado muy amplio del verbo comer, que decir Juan comió un lechón, que decir Juan comió una ensalada de lechuga. Es decir, comer tiene una significación tan amplia, tan amplia, ¿verdad? Que según esta definición, ¿no? El objeto directo lo que viene es a precisar el significado del verbo comer, ¿no? Entonces, el transitivo, es decir, del verbo que tiene objeto directo, denota a la vez el objeto, persona, animal o cosa,
en que recae directamente la acción expresada por aquel. Es decir, en Juan comió un lechón, ¿verdad? La acción de comer recae, ¿no? Eso es lo que está diciendo la definición, no quiero decir que sea correcta. No, se llama directo porque en él se cumple y termina la acción del verbo, es decir, ¿verdad? Se cumple, ¿verdad? Directamente sobre ese objeto, ¿verdad? Y ambos forman una unidad sintáctica verbo más objeto directo. ¿Qué? ¿Verdad? ¿O qué elementos podemos marcar de esta definición que podríamos marcar como poco precisos, ¿verdad? Es que esta definición solo considera al objeto directo en cuanto se manifiesta como con un papel temático, ¿verdad? Con un significado de elemento afectado, ¿no? Es decir, este, Juan comió, ¿verdad? Un plato de tallarines el plato de tallarines es afectado por el verbo comer. Pero no considera otras posibilidades del objeto directo. A veces el cuadro no existía, no es que María, ¿verdad?, lo afecte, ¿verdad? Se puede considerar como este, un objeto paciente, como en Juan pintó la pared, que no es lo mismo que pintó un cuadro, ¿no? Porque en pintar un cuadro, el cuadro no existe hasta que María lo pinte. En cambio, en Juan pintó la pared, ya te contesto. En cambio, en Juan pintó la pared existe antes de que Juan la pinte, y lo que aparece ahí, la pared es como paciente, o sea, lo único que hace es recibir la acción de Juan, ¿no? También, ¿verdad? A veces el objeto puede representarse como con sus gustos personales que hacen a su psicología. O sea que la definición de objeto directo del esposo es bastante limitada porque no considera todos estos aspectos. Ahora voy a la pregunta que me hizo, hay dos tengo acá, una de Victoria, los verbos intransitivos son los que no tienen objeto directo, entonces los verbos encantar, gustar, interesar, ¿cómo se clasifican? Bueno, eso los vamos a clasificar después cuando demos el dativo, ¿no? Vas a ver que el dativo tiene que ver con el objeto indirecto, ¿verdad? Y hay un montón de dativos distintos. El dativo más prototípico es el objeto indirecto. Lo vamos a ver más adelante. O sea, por ahora quédate con esto, porque si no mezclamos mucho, ¿verdad? Y después hay una es decir, fíjate en ejemplos como, ¿no?, van a aparecer más adelante, estos ejemplos, ¿verdad? Pero ejemplos como, a ver si te los anoto más abajo, ¿ah? En donde Juan miró a María, frente a Juan miró la pared. ¿Ah? Entonces, en este caso,
te voy a ir contestando por parte de lo que me preguntás. En este caso, la preposición es marca de función. Hace marcar una función. ¿Ah? Fíjate que Juan miró la pared, la preposición no la preciso para nada, porque la pared no puede mirar a Juan, a no ser que sea una fábula, ¿no? Donde las paredes miran, ¿no? O un sentido metafórico, se oyen, ¿no? Las paredes observan, ¿no? Pero si no, en la interpretación literal, ¿verdad? Juan miró la pared y la pared miró Juan, es exactamente lo mismo, porque el que mira tiene que tener un rasgo animado. Ver, ver, uno puede ver sin intención de ver, pero mirar, ¿verdad? Normalmente uno dirige la mirada a algún lado y tiene algo más evolutivo que simplemente ver, ¿no? Entonces, ahí en la entidad que mira siempre es la entidad humana, que tiene el rasgo más humano. ¿De acuerdo? ¿Me va siguiendo lo que le estoy diciendo, Mauricio? ¿Verdad? Y Mauricio y Victoria. ¿Me van siguiendo lo que digo? Victoria también, que fue la primera que me preguntó. Bien, entonces en este caso, la A es marca de función. Juan soñó con sus padres, ¿verdad? Acá no me está marcando la función. En realidad, soñar es un verbo que puede presentar un argumento, ¿verdad? Que está encabezado por la preposición con. Y el verbo acá es soñar con. ¿Ah? Está marcando la función respecto de otro elemento. Siempre soñar con. ¿Ah? O el verbo disponer, ¿verdad? Que hay dos verbos disponer que los vamos a ver después, ¿no? Como por ejemplo en dispuso de los ahorros para enfrentar la pandemia. ¿No? Fíjate, fíjate que no es lo mismo disponer que disponer algo
que es ponerlo en un lugar, que disponer de algo, que tiene algo de tener, ¿no? Entonces, acá, la preposición no es una simple marca de función. La preposición acá atañe al significado del verbo, le cambia el significado del verbo. ¿Se dan cuenta de eso que estoy diciendo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? No, a Juan mi idioma, depende, porque si es contractivo, y yo te digo, depende de la situación comunicativa. No, no, vos me dijiste, María, María mira a Pedro, no, no, a Juan vino María. Ahí no hace falta la duplicación, es el tono. A Juan vino María, no a Pedro. ¿Entendés? Depende de la situación comunicativa. Hay situaciones comunicativas, acá lo que yo estoy haciendo es rechazando lo que otro me dijo. No, no, estás equivocado. No fue a Pedro, a Juan vino María, no a Pedro. ¿Te das cuenta de eso? No sé quién me preguntó. ¿Mauricio fue? Porque cuando hablan no sé quién habla. Por favor, cuando hablan díganme, soy tal, así después si vieron el chat que me contestaron. Bien. Entonces, en ese caso no necesariamente importa la duplicación, ¿no? Cosas importantes que tenemos que meternos en la cabeza del objeto directo. El objeto directo nunca puede ser agente, es decir, puede ser objeto efectuado, ¿verdad? Puede ser objeto paciente, puede ser una persona. Los criterios para, ¿verdad?, localizar objeto, el objeto directo, los criterios en dar cuenta del objeto directo, ¿no? El primer criterio que podemos ver, el criterio formal, el objeto bien un sintagma nominal, es normalmente un sintagma nominal por el sintagma verbal, ¿no? Pero a veces es un sintagma normal, pero otras veces pueden ser una oración. El verbo decir, ¿verdad? El verbo decir es un verbo bivalente, ¿no? Alguien dice algo, y ese algo es el objeto directo. Y acá, ¿verdad? Juan dijo las estupideces de siempre, que no venía, es una oración. Un verbo como decir, ¿verdad? Un verbo como decir puede generar un objeto directo que a veces sea, o puede generar un, un objeto directo. Ahora, atención, ¿verdad? Cuando es tal, como en este caso, las estupideces de siempre, estamos de acuerdo que es decir, estupideces en núcleo, ¿verdad? Estupideces en núcleo, este sería el núcleo,
¿ah? Las sería el modificador y de siempre es un modificador. Entonces, ojo al gol. No es cualquier sintagma, un sintagma nominal. Esto tiene que ver con palabras. Se llaman verbos de Kendi o verbos del decir. Kendi, ¿verdad? Pero verbos del decir. Estos verbos que ordenar, ¿verdad? Mencionar, son verbos que generan un objeto directo que o bien directamente es una oración o bien es el contenido de una oración, la valoración de una oración. ¿Ah? Yo puedo decir, Juan dijo la verdad, Juan dijo una mentira, Juan dijo estupideces, Juan dijo cosas maravillosas, pero yo en todo estoy valorando las palabras que dijo Juan. ¿Ah? Entonces, de todas maneras, esto marca que a veces el objeto directo tiene la estructura de un síntoma nominal, ¿verdad? Y a veces tiene la estructuración, porque acá hay un verbo conjugado, ¿no? ¿Verdad? Muchos hablantes la dicen, pero no es necesaria, porque cuando es una entidad, ¿verdad? Inanimada, ¿verdad? La A no es necesaria. Cuando es una entidad animada o persona, ¿ah? No tiene por qué ser una persona, puede ser un animal, ¿verdad? O una cosa que se considere como parte del núcleo familiar del hablante o, ¿verdad? No tiene por qué ser una persona, como puede ser una mascota, ¿no? Juan miró a Rintintín, Juan miró a Lassie, Juan miró, Carlos, ¿verdad? Sí, soy Mauricio. Una pregunta. Usted dice antes que estructuralmente es un sintagma nominal o una oración. ¿Cuándo sí. el complemento Está buena pregunta. Nosotros en es un este sintagma nominal curso, es un sintagma preposicional? en este curso lo vamos a ver como si fuera un sintagma preposicional, pero no es un sintagma preposicional. Es un sintagma nominal igual, lo que pasa es que aparece marcado por una preposición. Digamos, este, en este caso, por eso tiene que ver con la pregunta que me hicieron antes. La A no tiene ninguna función, es solo una marca. Por tanto, A María, para la generativa, A María sigue siendo un sintagma, ¿verdad? Porque esa A no cumple ninguna función gramatical, sino que cumple una función que nos permite distinguir, ¿verdad?, que María es un sintagma nominal que no es el sujeto, es otra cosa, ¿no? La preposición sirve solo para eso. Esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron antes.
van a ver que en el práctico lo van a manejar como si fuera un síntoma reposicional, pero en un sentido profundo, ¿ah? No reposicional, porque Juan miró a María, y Juan miró la muchacha, ¿verdad? O Juan miró a la muchacha, es exactamente lo mismo. ¿Ah? Entonces, la A aparece solo para marcar la función. ¿Ah? Entonces, está bien. Yo dije antes, ¿verdad? El objeto directo puede ser un síntoma nominal o puede ser una oración y vos me preguntás, ¿verdad? Con criterio, bueno, también puede ser un síntoma reposicional. Sí, reposicional, porque muchos autores, entre ellos los generativos, dicen que esa A ahí no es parte del síntoma, ¿no? Se considera, pero eso lo van a lo van a resolver mejor en el práctico. ¿Pero entendés lo que te estoy diciendo? Bien. Entonces, fíjense acá que la A aparece también, ¿verdad? Con este, mostrando lo que les decía, ¿no? Necesito a Juan, la A aparece como una marca de función. Necesito a mi perro, un verbo como necesitar, ¿verdad? Que después van a ver. Con A, ¿no? Entonces, si yo me da comida, necesito comida, obviamente que, fíjense que ahí, ¿no? Está, este, la preposición a no es necesaria, ¿no? Y fíjense este caso, es un caso distinto, perdón, es un caso distinto, que se marca acá, es un caso distinto. Necesito a un secretario versus necesito un secretario. ¿Ah? Fíjense que la A marca otra cosa, ¿no? Cuando yo digo necesito a un secretario, es que lo que estoy diciendo es que hay secretarios, ¿verdad? En esta oficina, pónganle, yo esto no lo puedo resolver solo, mandame a un secretario cualquiera. Cualquiera que me ayude con este tema y después que se vaya a seguir lo que tiene que hacer.
Ahora veamos estos ejemplos que hay acá, ¿tá? Donde el objeto directo puede ser sustituido. Ahora empezamos con las pruebas, con los recursos, ¿verdad? Que los recursos que tenemos para, no me quedó muy claro, ay, perdón, Mauricio, me perdí, no vi esto. ¿Qué es lo que no te quedó claro, No me Mauricio? quedó muy claro por qué necesito un secreto. O sea, entendí para indicar eso que usted dice, que la ausencia, no sé qué, pero no me quedó claro cuándo puedo. No me quedó claro eso, la diferencia entre a un secretario y un secretario. Solamente la A indica que no hay un secretario, necesito hay ausencia de un secretario. ¿En qué caso alguien diría necesito a un secretario? En el caso de que haya varios secretarios, mandame uno, que lo necesito. Los secretarios ya existen. ¿Ah? ¿En qué caso vos dirías necesito un secretario? Es que no hay secretario y se precisa un secretario para ese trabajo. Esta es la Claro. diferencia, ¿no? Es decir, acá los secretarios existen y hay más de uno, mándame cualquiera. Acá los secretarios no existen y estoy pidiendo que lo contraten. Entonces ahí sería un numeral, ¿verdad? En lugar, no sería un artículo, sino que sería un numeral. Mándame a Ahí un. hay toda una discusión. Vos lo podés pensar así, ¿no? Pero necesito a dos secretarios, mandame dos secretarios, ¿no? Cuando vos decís necesito, con un verbo como necesitar, ¿verdad? Se establece esa posibilidad. Estoy considerando que los secretarios no existen todavía, no están contratados. ¿Se entendió esto, lo que estoy diciendo? Ahí aparece un claro con asterisco. Bueno, nada. Bien. Ahora, ahora vamos a empezar con los recursos para localizar el objeto directo. Uno de los recursos para localizar el objeto directo es la sustitución del objeto directo por los críticos
el me se me convierte en le, y ya no es objeto directo, es objeto indirecto. Lo vamos a ver más adelante. O sea, que la sustitución por el clítico me determina si es objeto directo o no. ¿No? Fíjense, ¿por qué? Porque los pronombres en primera y en segunda persona no distinguen si es objeto directo, tanto plural como singular. ¿Eh? Acá lo estoy poniendo en singular, pero podría ser en plural, pero son lo mismo. Yo, sí, en primera como en segunda persona, tanto si es directo o indirecto, son exactamente la única forma de desambiguarlo, ¿verdad? Es pasarlo en tercera persona. Fíjense, este que está en segunda persona. Te necesito, ¿verdad? Y te di una carta. Este te es el mismo, ¿verdad? Pero si yo lo paso en tercera persona, ¿verdad? Si es un hombre, lo necesito. Si es una mujer, la necesito. Y es un objeto directo. El te es el lo o la, ¿verdad? Y le te di una. Entonces, para mirar, para este, localizar el objeto directo. Una de las cosas que vamos a decir siempre, ¿eh? Lo dice Bosque en su gramática, ¿verdad? Que los recursos, ¿verdad? Se llaman recursos porque no funcionan siempre. Ahora van a haber casos, no, por eso él dice, una cosa es un recurso y otra cosa es una receta. La receta siempre resulta, ¿verdad? Se hace esto, esto y esto y da esto. No es una receta. Un recurso es, ¿verdad? Hay algunos casos en los que no funciona, ¿verdad? Por eso tengo que tener varios recursos para probar si es o no, ¿verdad? Un objeto directo no es, etcétera, ¿no? Bueno, acá está funcionando, ¿no? Fíjense que este, el crítico sirve también para duplicar el objeto de delito, ¿no? Por ejemplo,
vegetariano, ¿no? ¿Comer carne? No, no como, ¿verdad? Fíjense que en ese caso no cabe contestar no, no la como, ¿no? No lo puedo sustituir carne por el clítico la, porque ahí estoy viendo, no estoy hablando de ninguna carne específica, estoy hablando carne como como comer carne como una actividad cotidiana de la persona. Entonces, cuando estoy en estos contextos, la sustitución por el clítico es imposible. ¿Ah? Por eso les digo, la sustitución por el clítico es un recurso en una receta, es decir, a veces engancha y a veces no engancha. Fíjense en estos otros ejemplos donde hay una actividad, ¿no? Es decir, como coleccionar. ¿Ah? Uno colecciona determinado tipo de objetos y eso se supone que no tiene un fin determinado, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos es, uno dice colecciona y no tener, tiene, ¿verdad? Uno dice colecciona es que siempre puede aparecer uno nuevo que la persona lo requiere para su colección, ¿no? Entonces fíjense en colecciona estampillas, ¿verdad? Ahí hay una actividad sin límites. Estampillas se presenta entonces como un sintagma nominal escueto o desnudo. ¿Qué quiere decir que es escueto desnudo que no tiene determinante? ¿Verdad? Y la sustitución por el crítico no parece adecuada, ¿no? Colecciona estampillas, las colecciona. No hay ningún. Con una estampilla en particular, si no son las estampillas en general, la sustitución. Primero, no tiene determinante el sintagma nominal, por eso se dice que es porque es un sintagma nominal desnudo o sintagma nominal escueto, y entonces ¿verdad? María rompió el vidrio fue roto por María. O sea que otro recurso que me sirve para identificar el objeto directo es convertir la oración activa en oración pasiva, ¿no? Y cuando yo convierto la oración activa en oración pasiva, el objeto directo se me convierte en sujeto de la oración. ¿Ah? Es decir, la oración pasiva está formada por, ¿verdad?
el sujeto, el verbo ser, ¿verdad? Como auxiliar, más una perífrasis verbal. Fíjense que en el vidrio fue roto por María, o el vidrio fue roto, ¿ah? O les voy a poner un caso todavía más claro. ¿Ah? María vendió la casa, ¿no? La casa, ¿ah? Y ¿por qué le estoy poniendo este ejemplo que me parece que es más claro? ¿Ah? Donde el objeto directo de la activa, didácticamente más claro, estructuralmente son idénticos, ¿no? Donde pasa a ser sujeto de la pasiva. Fíjense que acá, en la activa, hay una estructura argumental fuerte, bivalente. Alguien vende algo, ¿verdad? Vendida hace tiempo, fue vendida, no la vas a conseguir nunca. ¿Tá? Ahora, ¿quién la vendió? Puede o no ser relevante desde el punto de vista comunicativo, pero la pasiva tiene una estructura argumental más pobre que la activa, porque pierde un argumento, ¿verdad? Por María, que es el agente, se puede mencionar o no, no está exigido, y por tanto en la pasiva pasa a ocupar un lugar de adjunto, ¿no? Entonces, de todas maneras, cursos, segundo recurso para localizar el objeto directo de una oración activa se convierte en sujeto de una activa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, este es un recurso porque la pasiva, ¿verdad? No es una receta, porque la pasiva no funciona con todos los verbos. Es decir, ni con todos los verbos tiene que ver con la clase. En yo tengo 3 hijos, ¿ah? El verbo tener es un verbo transitivo, el predicado del verbo tener es un predicado transitivo, la oración es transitiva porque hay un objeto directo, ¿verdad? Es decir, 3 hijos, ¿verdad? Es el objeto de tener. La oración activa sería, lo voy a poner acá para que la recuerden, yo tengo 3 hijos. Les pongo yo que no se tendría por qué haber puesto para que les quede claro, ¿no? Alguien tiene algo, en este caso soy yo, ¿verdad? Y yo la convierto a pasiva sería 3 hijos son tenidos por mí. Son fundamentalmente, funcionan con verbos de acción. Y el verbo tener no es un verbo de acción, es un verbo de estado. Entonces, por eso podemos decir, la conversión en pasiva es otro recurso, pero que no funciona siempre, ¿no? Fíjense, necesitar es también un verbo de estado, ¿no? Yo necesito secretario o yo necesito un secretario, secretario necesitado por mí, poco funciona.
¿Por qué? Porque el verbo necesitar es un verbo de estado, no es un verbo de acción, ¿verdad? Y fíjense lo que pasa con verbos de acción. ¿Ah? Juan compró el coche o Juan compra el coche es comprado por Juan. Fíjese que en presente queda rarísima la relación. ¿Qué me ha pasado? ¿No? El coche fue comprado por Juan. O sea, que a veces no queda una estructura en la pasivización, una estructura que no reconocemos como normal del español. Por tanto, de vuelta volvemos a decir, la pasiva también sirve entonces para dar cuenta del objeto directo, pero no funciona igual en todos los casos. Y ni que decirles que hay casos periféricos que están acá, ¿verdad? Y tienen que ver con verbos que son de medida, como medir, pesar, durar, costar y valer. ¿No? Fíjense, en Juan pesa 90 kilos. 90 kilos es el objeto directo del verbo pesar. ¿Ah? Pero esto no admite ni la sustitución por el clínico, Juan los pesa, porque, ¿verdad? Ni la estructura pasiva. 90 kilos son pesados por Juan, ¿no? Entonces, eh, fíjense acá, Juan los pesa como gramatical, pero si yo dijera, ¿es verdad que Juan pesa 90 kilos? Sí que los pesa. Y ahí me aparecen los sustituyendo. ¿Pero por qué? Porque es un enunciado como enfático, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da esto? Porque en realidad no es, ¿verdad? ¿Qué pesa Juan? Sino cuánto pesa Juan, ¿no? Fíjense que si yo digo, ¿verdad? Esta oración, Juan pesó las manzanas, ahí la sustitución por el clítico me funciona. Juan las pesó. Y en vez de ser Juan pesa 90 kilos, yo digo, Juan pesó las manzanas. O sea, ¿se dan cuenta que ahí la sustitución por el clítico funciona? ¿Ah? O sea, depende, en Juan pesa las manzanas, hay una acción. En Juan pesa 90 kilos, no hay ninguna acción. Es una propiedad de Juan el pesar 90 kilos. El pesar 90 kilos. Entonces, no, este recurso tampoco funciona cuando estoy hablando de una medida, como pesar 90 kilos, que no es lo que pasa acá. Pesar una acción, pesar las manzanas no es una medida, ¿verdad? Pesar las manzanas es una acción. Bien. Y fíjense que acá las pasó esperándote. En cambio, María pasó dos luces rojas con el auto, ¿no? María las pasó y funciona, ¿no? Así que también tiene que ver con el carácter semántico de lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, eh, los complementos de medida no admiten ni la sustitución por el clínico ni la pasivización. Juan pesa 90 kilos son pesados por Juan, es una construcción totalmente gramatical,
y sin embargo Juan pesó las manzanas, ¿verdad? Las manzanas fueron pesadas por Juan, funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Hago un stop acá y pregunto. ¿Ah? Hago un parate acá, me voy dejando hablar inglés como en la propaganda. Como en la propaganda. La palabra que. Hago un parate acá y digo, pregunto, ¿se entendió lo que di hasta acá? Sí que lo tienen que repasar y lo van a machacar en el práctico. ¿Ah? Bien. Entonces, vamos a este tipo de expresiones, ¿verdad? Que son expresiones altamente lexicalizadas, como dar asco, un baño, hacer mención, echar una mirada, tomar nota y prestar atención. Estrictamente, ¿verdad? Asco sería el objeto directo de dar. Dar gracias o dar las gracias sería el objeto directo de dar. Darse un baño sería el objeto directo de darse. Hacer mención, tomar nota sería el objeto directo de tomar y prestar atención sería el objeto directo de prestar. Sin embargo, ¿verdad? Lo que se considera acá es que estos verbos como dar, ¿verdad? Cualquiera de las expresiones, ¿verdad? No son verbos plenos, sino que se llaman verbos soportes. Y esos no son verdaderos objetos directos, sino que son como objetos directos internos, ¿verdad? Porque en dar asco no es que alguien da el asco. En dar las gracias, sí, pero alguien dice gracias, no las da directamente, no hay una acción de dar. En darse un baño, uno no se da nada, uno se baña, ¿verdad? Entonces, en tomar nota, uno no toma nada, ¿no? En prestar atención. Incluso, ¿verdad? La estructura argumental como predicados complejos. Sí, ahí hay que ver qué noción de predicado estamos manejando. Se puede considerar predicados complejos.
Yo te diría que son perífrasis léxicas que tienen un verbo soporte que funcionan como núcleo del eh, sintagma verbal en esta actividad que estamos manejando. Pero lo importante es que no son verdaderos objetos directos, que van a ver que con el objeto indirecto tienen una cuestión bastante particular. ¿Ah? Entonces, objetos estos son objetos internos y resultan, o sea que tampoco pueden ser pasivizados ni prenominados, ¿no? Es decir, los objetos internos, no estos, ¿verdad? Donde veíamos vida placentera, ¿verdad? La vida placentera fue vivida por Juan, tampoco admiten por el crítico Juan la vivió, ¿no? Les voy a dar por último el objeto indirecto, ¿ah? Es decir, el dativo. ¿Ah? La persona se manifiesta como lee y como lees, ¿verdad? Varias funciones, la sustitución por el dativo, tiene varias funciones, pero la función central, ¿verdad? Antes de hablar de esto, les quiero recordar entonces que hay casos centrales del objeto directo, que los casos centrales son fundamentalmente cuando el objeto directo se puede sustituir por el crítico y se puede pasivizar del objeto directo, donde o bien admiten la por el pronombre, pero no admiten la pacificación, ¿verdad? Y hay objetos directos todavía más marginales que no admiten ni la pronominalización ni la pacificación. Es decir, que hay grados de objetos directos que admiten distintos tipos de recursos, ¿no? Entonces, este, ¿verdad? Y por eso hay casos más periféricos que otros, ¿no? Carlos, Sí. antes de que demos el dativo, te quiero preguntar, hoy vamos a hablar algo sobre el parcial que será en tu clase, el segundo parcial que será en su clase, Sí, o, sí, porque o esto que hoy es cortito y después me pregunta la de acusativo, de negativo, perdón, repito, el negativo, ¿verdad? Como ley y les cumple funciones más variadas que los de acusativo, ¿no? Ley y les presentan el caso dativo del español, ¿verdad? El caso central del dativo es el objeto indirecto. Ahora, el objeto indirecto va siempre encabezado, siempre, acá es una marca de función clarísima, ¿verdad? Va siempre encabezado por la preposición a, ¿no? Fíjense, el verbo a algo a alguien es una estructura argumental, ¿verdad? Dale esta carta a Juan, dale vos esta carta a Juan, haremos entonces omitir el primer argumento que es vos, y repetimos, ¿verdad? Le y a Juan, que es el mismo objeto indirecto. A diferencia del objeto directo, ¿verdad? Que rara vez se repite el objeto directo en el pronombre, ¿verdad? En el objeto indirecto, el pronombre se repite siempre en español. ¿Ah? No hay dos objetos. Se puede decir, dale esta carta a Juan, pero, y se puede decir, dale esta carta a Juan. Normalmente decimos, dale esta a Juan, ¿no? Es decir, que aparecen Le y aparecen a Juan. Esa repetición no indica que haya dos objetos indirectos, sino que
el objeto indirecto siempre se manifiesta, ¿verdad? De esa manera, repitiéndose a través del pronombre en caso dativo. ¿Ah? ¿Cuáles son los verbos? Los verbos que tienen objeto indirecto puro, ¿verdad? Típico. A alguien, devolver, quien devuelve a traer, alguien trae algo a alguien, comprar, alguien compra algo a alguien, vender, alguien vende algo a alguien. Son verbos de transferencia. Verbos de comunicación y de actos de habla, como decir, comunicar, prometer, indicar, señalar, ¿no? Alguien dice algo a alguien comunica algo a alguien promete algo a alguien indica algo a alguien señala algo a alguien. ¿Verdad? La influencia como ordenar, aconsejar y pedir, típicos, ¿no? ¿Verdad? Alguien ordena, alguien aconseja algo a alguien pide algo a alguien, ¿no? Fíjense los ejemplos, ¿verdad? De la Juan le dio un libro a María, fíjense que lo lea para acá, que a María también, léelo entre paréntesis porque es optativo, ¿verdad? O sea que no siempre aparece, no, en el habla española, el objeto indirecto se repite siempre, es decir, el objeto indirecto aparece repetido con directamente sustituía María le, no lo repetí, o sea que el objeto está acá. Y fíjense que le es indirecto y un libro es el objeto directo, ¿no? Entonces, cuando un libro lo sustituyo por el clítico, que es lo, ¿verdad? Juan lo dio a María, cuando yo por lo quiero sustituir a María por el clítico, el le se me transforma en C. Juan se lo dio, ¿no? Es decir, cuando están los dos sustituidos, ¿verdad? Se produce una transformación de le o les en un C invariable. Eso tiene que ver con la recurrencia fonológica en español, es decir, fonológicamente, ¿verdad? Le y le, lo es algo que suena mal en español, ¿verdad? Porque presenta una frecuencia fónica muy alta que no existe en el habla española y las mismas reglas fonológicas impiden que lo transformándole o les, ¿no? También puede ser les en un C, ¿no? Juan se lo dio, para no decir Juan le lo dio. Bien, el objeto indirecto, ¿verdad? No sufre cambios en la pasivización, ¿verdad? Es decir, Juan le dio un libro a María, el libro le fue dado a María por Juan, el link era exactamente igual, ¿ah? El papel temático, el objeto, ¿verdad? Indirecto es normalmente meta, es decir, el objetivo, ¿no? Juan le dio un libro a María, ese es el papel temático principal, es el papel de meta, pero también puede ser origen, ¿verdad? Como María le compró el libro a Juan, Juan es el origen de la compra, o también puede ser, ¿verdad? Paciente con un verbo soporte.
Fíjense lo que pasa acá. En Pedro hojeó el libro, ¿verdad? Pedro lo hojeó, acá es el objeto directo, pero si yo digo Pedro le echó una ojeada al libro, fíjense que el objeto directo se me transforma en objeto indirecto. La persona determinada va precedido por la función a, ¿verdad? Con el artículo el, que se forma en la contracción al, ¿verdad? Y después lo que sigue es una oración subordinada. ¿Qué te dice, no? Entonces, este le, ¿ah? Y este al que te dije, remiten al mismo objeto indirecto, ¿no? Es decir, el objeto indirecto también puede presentarse como una oración subordinada de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Carlos, tengo una consulta. Sí, Cuando duplico el objeto indirecto hay una concordancia de número, ¿no? Si el objeto sí, indirecto está en sí. singular, Cada en vez singular. ¿Qué menos. pasa cuando digo Bueno, no lo iba a dar ahora, pero lo doy ahora. Eso está, es uno de los cambios lingüísticos que se están produciendo en español, donde el le, digamos, desde el punto de vista normativo, si vos haces corrección de estilo, ¿ah? no, hago lingüística, pero por eso me interesa, porque si yo digo, Bueno, les compré una bueno, casa a mis padres, es como que se suponete, equipare a ellos. suponete que vos haces la corrección de estilo, ¿ah? Suponete nomás, ¿verdad? Vos lo tendrías que corregir, porque lo normativo es Juan perdón, les compré una casa a mis padres. No me acuerdo si era- Les compré, pero ¿qué hace el hablante? ¿Verdad? En vez de concordarles con a mis padres, concuérdales con una casa o les con yo. ¿Ah? Es decir, de alguna manera, ¿verdad? El objeto directo va perdiendo las marcas de plural cada vez más en la repetición. ¿Ah? Queda como un le que no tiene marca de número. Eso es algo que pasa todo el tiempo en el español, ¿verdad? Todo el tiempo en el español. Si repitiera, en vez de repetir el objeto indirecto, es como si repitiera el objeto directo. Le compré una casa, es como si el le tuviera que ver con una casa y no con a mis padres. ¿Ah? Porque si lo pluralizo parece que mis padres me hubiesen vendido la casa. Les compré a mis padres una casa, como que ellos me hubiesen vendido. Al menos lo interpreto así, cuando hago la concordancia. Sí, pero es una forma de interpretarla que, muy particular. En realidad está que trabaja en la Universidad de México. Ella dice que el dativo fagocita quiere decir que el dativo eh, fagocita no, que es como un antropófago, ¿verdad? Como que se come todo, ¿no? Es decir, aparece ese le, ¿verdad? Ubicándolo
ocupando la posición de cualquier posibilidad. Directo o con el sujeto de la oración. Eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, es más, es casi imposible corregirlo en ciertos casos. Yo me acuerdo, yo di clase mucho tiempo en ciencias de la comunicación y una muchacha que estaba haciendo un titular para UNICEF en el diario El País, o a ese muchacho, no me acuerdo, darles una mano a ese muchacho. Y el jefe de redacción le hizo poner dale, en vez de dales, ¿verdad? Dale. Yo le mandé el extraído del diccionario panhispánico de dudas, que dicen claramente que la concordancia existe en español, con el crítico con el objeto indirecto, que tenés que poner dales, ¿verdad? El diccionario hispánico de dudas está en la página de la Real Academia Española. ¿Ah? Tipo, de todas maneras, dijo que igual nadie hablaba así. Y en realidad tiene razón, nadie habla así. ¿Ah? Es como que cuando se repite el objeto directo, se repite sin marcas de plural, en muchos casos. Sobre todo en oraciones que tienen carácter imperativo, como dale. ¿Ah? ¿Ah? Dale esto a tus amigos. Supongo que una reunión, ¿verdad? Donde una madre le dice al hijo, que están los amigos, dale esto a tus amigos para que coman algo, ¿verdad? Y dale, no es dale. ¿Ah? Es verdad que hay un proceso de cambio lingüístico donde el pronombre, ¿verdad? Cada vez más se está diciendo en singular y no en plural y deja de concordar con el objeto directo. ¿Ah? Es un fenómeno que está en cambio en este momento gramatical. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, gracias. Ah, bien. ¿Qué es lo que quieren saber del parcial? Carlos, te pregunto. A ver, primero que nada, ¿qué quieren saber de esta clase que no hayan entendido? Vamos a empezar por algo de esta clase. Entonces vamos a hacer parcial. Carlos, me gustaría saber sobre este segundo parcial. Sí. Si dos cosas necesito saber. Una, tenemos que hacer en el grupo de teórico el cual elegimos, o sea, si yo elegí la mañana, tengo que hacerla en la Mirá, mañana, eso es lo o es indiferente si hago en la mañana o en la tarde. bueno, yo creo que a esta altura es lo menos problemático que tenemos. Eso es lo menos problemático, háganlo donde puedan, porque con la situación esta de pandemia es donde puedan, ustedes van a tener una hora para hacerlo y después yo voy a seguir con el teórico. El único problema que tenemos con el parcial en este momento es que a usted le va a parecer una guarangada lo que digo, pero desde el punto de vista del profesor esto es relevante. El único problema es inventar un parcial donde ustedes no se puedan copiar entre ustedes, que es muy difícil. ¿Ah? A nosotros las pandemias nos mató también, porque tenemos que orientarnos en la casa. El parcial es muy fácil porque es muy cortito, pero como es cortito se lo pueden copiar. O sea que estamos inventando, ¿verdad? Una manera de formular el parcial de tal manera que no se puedan consultar entre ustedes.
salven copiando. No tiene sentido que un profesional... Pero Carlos, ese peligro lo corremos en la presencialidad también. Se puede, o sea, no que nos copiemos, porque pienso yo, nosotros somos lo suficientemente adultos como para saber que no podemos copiarnos. Pero en el supuesto caso que lo hagamos, ese peligro de copiarse también lo existe en la presencialidad. No es algo solamente la virtualidad. En la presencialidad nosotros vigilamos. No, no, no es en la misma medida. ¿Ah? Entonces, lo único que estamos haciendo es tratando de idear una forma de parcial donde todos tengan que contestar cosas diferentes. Estamos ya craneándola y estamos ya perfeccionándolo para nosotros. Pero lo que importa es que cada uno de ustedes va a tener una palabra que analizar morfológicamente y un sintagma nominal que analizar, ¿verdad? Donde van a tener que ver cuál es el núcleo, cuál es el especificador, si tiene o no argumentos, o sea, si el núcleo tiene o no estructura argumental, ¿verdad? Y si hay modificadores y qué tipo de modificadores son. ¿Ah? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y con la palabra lo que tienen que hacer es analizarla morfológicamente y probablemente también se les pida. Es contra cortito. Lo que pasa es que no vale la pena darle puntos para el examen si lo hacen todos juntos. Sería como un trabajo colectivo, ¿entienden? El parcial es una pavada, muy fácil, muy fácil. ¿Ah? Pero estamos tratando de cranear cómo hacemos para que esto sea lo más parecido posible a un parcial presencial. Por una cuestión de ética por un lado y por una cuestión de laburo. De que nosotros, yo estoy jubilado, soy el más beneficiado, me contrataron simplemente para dar el teórico, porque por la pandemia en principio eran 600 estudiantes. Yo creo que ahora, no sé cuánto van a ser el parcial, ¿viste? Pero ahora son alrededor de 50 y pico en la noche y 90 en la mañana, 140 estudiantes más o menos. ¿Ah? Pero no sabemos si van a ser 140 o 600, porque tampoco sé si los que estoy mirando ahora, ¿ah? Y los que me hablan, yo no sé si son los mismos que estaban en la clase pasada. Porque cuando es clase presencial, tampoco vienen todos los días los... Menos me puedo dar cuenta si son siempre los mismos. Porque yo tengo que ir mirando
el repartido que yo mismo hice, tratar de explicárselo de la manera posible, y a su vez mirar el chat. De ahí a que me acuerde de los nombres de las personas que me preguntaron, este, fíjate que a Mauricio le pregunté como 40 veces si era Mauricio, y tiene la misma voz. Entonces, no sé, no sabemos ni siquiera si van a venir 140 personas o si van a venir 300 personas, si van a venir 600 personas. No sé, ni nada por el estilo. Porque me parece que, bueno, estamos en la Universidad de la República, hay que hacer las cosas con cierto nivel de seriedad. Bueno, ¿qué más preguntas concretas de algo, de lo que quieran? ¿Ninguna? Tengo una pregunta. Cuando hablamos de dativo con el objeto directo, Sí. y No, con el objeto directo, el caso es acusativo. ahí va, eso. Los pronombres declinan en caso. Los únicos, el caso es algo normal en latín, ¿ah? Algo normal en latín, ¿verdad? O sea, la misma palabra, según la función sintáctica que cumplía, iba cambiando de forma, ¿no? Por ejemplo, si era sujeto, rosa era rosa. Si era objeto, eh, si era posesión, o sea, de rosa o de Sarum, ¿no? Entonces, iba cambiando la terminación según la función sintáctica que cumplía. Eso se llama caso. Caso, es decir, las palabras estaban marcadas por caso, por la función sintáctica. En el español desapareció. Los únicos pronombres que están marcados por caso son los pronombres personales. Y nos sirven para identificar si es sujeto, si es objeto directo, si es objeto indirecto. ¿Ah? Entonces, fíjate que el pronombre personal, cuando es sujeto, es yo, caso nominativo; cuando es objeto directo, es me, caso acusativo. Vos lo sustituís por el pronombre. Primero lo llevas a tercera persona y después lo sustituís por el pronombre. ¿De acuerdo? Está. Bien. ¿Ah? Entonces, Alejandra me pregunta cuál es la bibliografía para estudiar este tema. Ustedes pueden estudiar, de lo que tienen en la plataforma está en la gramática de Tulio, está en la gramática de el manual de la academia, ¿ah? Está en la gramática de Marisa Mancuori Tulio, que está hecho para maestros y profesores, y está también en el libro que escribimos nosotros, la gramática que escribe, Macarena no me acuerdo, pero escribe la profesora de teoría, no me sé el nombre. Bueno, escribimos varios en esa gramática, que también está todo esto. Tienen la bibliografía que ustedes quieran, lo sacan de. Yo creo que este tema, miren lo que les voy a decir, está bien loco, ¿no? Pero creo que este tema lo escribí yo. No me puedo acordar, porque hace tanto que escribimos en gramática. ¿Ah?
Así que va a estar más o menos como lo vimos acá, ¿no? Lo deben de estudiar. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Sí? Si no tienen más preguntas, corto acá. Así que díganme si corto o no corto. Todo depende de lo que ustedes me digan. Bueno, entonces voy a cortar. Les aviso porque siente que se está haciendo.